Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Estaba mirando la pantalla de mi computadora cuando ella entró al apartamento. Hacía tiempo que venía llegando tarde del trabajo, hoy no fue diferente a los otros días. Ya eran casi las 10, y los niños y yo ya habíamos cenado y hecho la tarea. Llevaban casi una hora acostados en la cama. Ni siquiera preguntaron por mamá o porque no estaba en casa. Esto había comenzado recientemente, y me entristecía. Pasé la última hora repasando nuestras finanzas. En los últimos 2 años, la situación ha empeorado considerablemente. Nuestros ingresos disminuyeron significativamente, pero mi esposa no se dio cuenta de esto. Seguía gastando dinero libremente como si no nos importara nada. Acabo de terminar de pagar mis últimas facturas. Tal vez podamos aguantar otro par de meses. También revisé mi plan de vida. Tal vez cometí un error. Durante los últimos 2 años, he estado mirando una bomba de tiempo, preguntándome si alguna vez explotará. Siempre pensé que sucedería en algún momento, pero comencé a dudarlo. No sé cuánto tiempo estuvo parada mirándome. Últimamente, me pierdo en mis propios pensamientos cada vez más a menudo. Perder el tiempo era un subproducto. Finalmente, con los brazos cruzados y una mirada de desprecio demasiado familiar en su rostro, habló: Michael, quiero el divorcio. No estoy seguro de qué sentimientos tuve en ese momento. Mi espíritu estaba tan cargado de dudas y autodesprecio que casi estaba insensible a nuevas emociones. En realidad, no era para nada divertido, pero aún así traté de reprimir mi risa. Mi esposa de 17 años acababa de decirme que todo había terminado entre nosotros, que todo lo que habíamos construido juntos eventualmente se desmoronaría. No había sentido este tipo de emoción en mucho tiempo, y casi me hizo sonreír. Alivio. La miré por un momento, permitiéndome ser transportado una última vez a nuestros tiempos más felices, luego volví a la realidad. Está bien, dije. Era un programador mejor que un gerente. Desafortunadamente, los programadores son ascendidos a gerentes de proyectos, luego a jefes de departamento y luego a altos directivos. Así es como terminé como gerente senior de desarrollo de productos. Era solo un título elegante para un vendedor. De hecho, era el más calificado para el puesto en ese momento. Creé nuestra línea de productos estrella casi por mí mismo. La cuidé desde su infancia, la ayudé a crecer a través de 6 actualizaciones sucesivas. Conocía nuestro producto mejor que nadie. Cuando los clientes tenían preguntas, yo tenía respuestas. Cuando nuestros empleados tenían problemas, sabía cómo resolverlos. Agregué un corte de pelo nuevo y un traje caro, y parecía el papel. El aumento de sueldo y los beneficios que recibí en relación con mi ascenso no me causaron ninguna queja. Diría que estaba en su mayoría contento con mi trabajo, pero amaba programar y lo extrañaba mucho. En mi posición, no tenía la oportunidad de hacerlo. Simplemente había demasiadas reuniones y llamadas telefónicas para permitirme el lujo de volver a las líneas de código. Me vi obligado a ver a un nuevo grupo de chicos jóvenes y brillantes que intentaban superarse unos a otros con sus últimos desarrollos. No voy a mentir, ser el jefe valía la pena, pero siempre quería que mis responsabilidades laborales fueran un poco diferentes. No fue una sorpresa cuando fui despedido de Chicago Technology Solutions. Si fuera el jefe, haría exactamente lo mismo. Mi asistencia a las reuniones había sido esporádica en el mejor de los casos, y se habían perdido demasiados plazos. En ese momento, no intenté ser despedido, pero tampoco hice ningún esfuerzo real para conservar mi trabajo en CTS. Estuve deprimido durante mucho tiempo. Me llevó casi 3 meses salir de mi depresión inicial y tratar de seguir adelante, pero esto tampoco se coronó con éxito. Me llevó otro mes encontrar una salida de la situación en la que me encontraba, al menos una con la que pudiera vivir. Creo que me volvería loco si no tuviera hijos. Tenían una rutina impecable que me ayudó a recuperar mi vida en un camino positivo. Desayuno, escuela, refrigerio,
tarea, cena y dormir. Desayuno, escuela, refrigerio, tarea, cena, cama. Este era mi mantra y me ayudó a encontrar mi camino. Me entregué a mi trabajo como padre que se queda en casa. Me hice cargo de todas las tareas domésticas y los deberes de taxi. Los niños realmente se alegraban de mi presencia en la casa. Me hizo darme cuenta de que tengo algún valor, no era completamente inútil. Si mi esposa percibió estos cambios en nuestra dinámica familiar, nunca habló al respecto. Estoy bastante seguro de que ni siquiera lo notó. Conocí a Jennifer Riley en una fiesta de fraternidad. Casi decidí no ir. Me uní a la fraternidad por las oportunidades que abriría después de la escuela secundaria, no para asistir a fiestas mientras estaba en la universidad. Decidí que necesitaría toda la ayuda que pudiera conseguir, mis calificaciones eran excelentes, así que no era una preocupación. Sin embargo, todo lo demás sobre mí era simplemente promedio, altura, peso, apariencia, carácter. Incluso mi nombre, Michael, fue el nombre más popular de 1961 a 1988, completamente promedio, para ser honesto. Cuando estaba lejos de la computadora, no había nada tan único en mí. Tuve varias relaciones, bueno, no mucho. Era bastante bueno manteniéndome en compañía de mí mismo, incluso en mi último año de universidad, hasta que vi a Jennifer Riley. Jennifer era casi tan ordinaria como yo. Me di cuenta de que la mujer promedio se ve mucho mejor. Era un poco reservada. La observé durante bastante tiempo antes de que reuniera el valor para hablarle. Nuestra primera reunión fue corta y tranquila, pero el conocimiento se produjo durante las siguientes semanas. Nos encontramos para tomar café y estudiamos juntos en la biblioteca. Hablamos durante casi 2 meses antes de nuestra primera cita real. A partir de ese momento, comenzó el tiempo más fantástico de mi vida, 15 años de dicha. Nuestro noviazgo fue corto y nuestro compromiso aún más corto. Poco después de graduarnos, nos casamos y nos mudamos a nuestro primer apartamento en Chicago. Tomábamos el tren de la mañana y de la tarde hacia y desde nuestro primer trabajo. Apenas llegábamos a fin de mes, pero estábamos juntos. Teníamos casi todo en común, historias familiares, experiencias de citas, intereses comunes y objetivos. Donde no coincidíamos, nos fusionábamos. Si yo no podía hacer algo, Jennifer lo hacía. Si ella tenía un defecto, era una de mis fortalezas. Yo manejaba nuestras finanzas compartidas mejor, Jennifer era mejor para manejar nuestras agendas sociales y familiares. Trabajamos juntos y nuestras vidas comenzaron a mejorar rápidamente. Durante los siguientes años, ambos fuimos ascendidos varias veces. Nuestro grupo de amigos se expandió significativamente. Pudimos ahorrar dinero para comprar nuestra primera casa, así como para viajar y divertirnos. Nuestra vida sexual comenzó como nuestra relación, lentamente. Nos tomábamos de la mano y nos besábamos desde nuestra primera cita. Pasamos a caricias activas cuando nos dimos cuenta de que teníamos una relación exclusiva. Nuestra virginidad duró hasta la noche de nuestro compromiso. Desde entonces, nuestra pasión ha crecido junto con nuestro éxito compartido. Jennifer dejó su trabajo 8 años después cuando nació nuestro hijo Jacob. Un poco más de 1 año después, nació nuestra hija Emily. Sí, sé que sus nombres eran los más populares cuando nacieron, fue una especie de tradición familiar. Compramos una casa de 3 dormitorios en las afueras con espacio para un perro. Compramos un sedán familiar y una minivan. En general, nuestra vida iba bien, 2 hijos, una mascota, una casa y 2 autos, totalmente promedio. No pensé que pudiera ser más feliz. Estaba equivocado. Mi ascenso a gerente ocurrió poco después del primer cumpleaños de Emily. Fue casi como una recompensa por los años de ser ignorado como uno de la clase media y no quejarse. Como dije, mi nuevo salario era poco notable, y no nos quejábamos. Tenía un horario flexible y trabajaba desde casa la mayoría de los días, yendo a la oficina para reuniones de personal y de dirección.
Dicen que el dinero no puede comprar la felicidad, creo que esto es cierto. Pero lo que puedes comprar es ropa y aseo elegantes, una mejor atención médica, una nueva casa en una mejor área y confianza en uno mismo. Pasé de ser promedio a ser ligeramente superior al promedio, mi esposa pasó de ser promedio, lo que yo pensaba que era hermosa, a ser ligeramente superior al promedio, lo que yo pensaba que era muy sexy. Nuestra vida sexual, que siempre había considerado buena, alcanzó un nuevo nivel. Viajamos más y pudimos pasar tiempo con nuestros hijos mientras ahorrábamos cada vez más dinero para la jubilación. Cuando Emily comenzó la escuela primaria, Jennifer decidió que quería volver a trabajar a tiempo parcial. Rápidamente encontró un trabajo que pensó que disfrutaría en una empresa de marketing emergente. Iba a la oficina cuando llevaba a los niños a la escuela, terminaba su día cuando era hora de recogerlos. Esto fue la guinda del pastel. No necesitábamos su salario, así que pudimos ahorrarlo. Mi proyección es que para cuando los niños se gradúen de la universidad, podremos jubilarnos y vivir muy cómodamente. Descubrí que mi esposa me estaba engañando por accidente 3 meses antes de nuestro 15 aniversario de bodas. De hecho, era mi cumpleaños. Encontré evidencia 2 días antes de mi cumpleaños, simplemente no lo sabía. Me llevó algunas semanas poner todo junto. Pasé por alto el hecho de que mi esposa quería asumir un papel más activo en su nuevo trabajo. Esto significaba que tendría que trabajar algunas horas más a la semana y yo tendría que recoger a los niños de la escuela, pero no afectaba en nada mi horario, y me alegré por eso. Cuando, después de unos 3 meses, noté que a menudo estaba distraída, le pregunté al respecto. Ella respondió que estaba tratando de encontrarse a sí misma en la oficina y estaba un poco estresada. Decidí asumir más responsabilidades en casa para aliviar un poco su carga. Cuando nuestra vida sexual apasionada comenzó a disminuir notablemente, hablamos al respecto. Ella dijo que se estaba haciendo mayor y ya no necesitaba tanto como antes. Nuestra vida sexual tomó fuerza durante unas semanas, pero luego se desvaneció de nuevo. No me atreví a hablar de eso de nuevo por miedo a una pelea. Estaba casi en mi límite cuando descubrí el regalo. El clima se había enfriado considerablemente y estaba buscando uno de mis suéteres. Asumí las funciones de una lavandera y más de una vez me confundí sobre en qué armario deberían guardarse mis ropas. Estaba clasificando suéteres en el estante de su armario cuando lo vi detrás de algunas cajas de zapatos viejas. Era difícil no notarlo, la caja rosa y la cinta blanca de la tienda de lencería eran inconfundibles. La tarjeta dirigida a mi querido me emocionó. Una pequeña guerra de pensamientos se encendió en mi cabeza por un momento. ¿Debería mirar? ¿Debería esperar? Decidí echar un vistazo. No estaba seguro de poder esperar hasta mi cumpleaños para sorprender a mi esposa. Después de leer la tarjeta, por favor, perdona el envoltorio en el que vino este regalo. Puedes desempacar el regalo real en tu cumpleaños cuando use lo que está en la caja. Con amor, Jennifer. Estaba emocionado y ansioso al mismo tiempo. Durante las siguientes 48 horas, aumenté mi juego. Me aseguré de recibirla en la puerta con flores, darle un masaje de pies y cocinar su cena favorita. Su reacción no fue lo que esperaba. Parecía que toleraba mi afecto. En mi cumpleaños, me aseguré de que los niños terminaran temprano sus tareas. No quería que ningún problema interfiriera con mi regalo. Me sorprendió un poco cuando Jennifer llegó tarde del trabajo a casa. Estaba aún más confundido cuando me preguntó qué había para cenar. Pero estaba listo para seguirle el juego. Para mi sorpresa, dije que deberíamos ir a comer pizza. Los niños se divirtieron, y fuimos. Hice un arreglo con el camarero, y justo antes de irnos, el camarero me serenó con «Feliz cumpleaños». Pensé ver sorpresa en los ojos de mi esposa, pero rápidamente se recuperó. «Te daré tu regalo más tarde, Michael», dijo, sonriendo. El camino a casa fue estresante para mí, casi tuve un accidente. Los 15 minutos mientras los niños se preparaban para acostarse fueron brutales, pero los 15 minutos después de eso mientras se dormían fueron agonizantes.
Afortunadamente, Jennifer regresó de un viaje de emergencia a la tienda para comprar leche poco después de que se durmieran. Cuando llegué a la puerta del dormitorio, Jennifer no estaba en la habitación. Me senté en la cama. Unos momentos después, salió del baño, llevaba una bata de franela, sin maquillaje en la cara y el cabello recogido en una coleta. En este punto, estaba empezando a desilusionarme un poco con los juegos. Cuando recibiré mi regalo, se deslizó en la cama y se metió bajo las cobijas. Se inclinó para apagar la lámpara de la habitación, pero se detuvo. Ups, casi lo olvido. Abrió un cajón en su mesita de noche y sacó una pequeña caja cuadrada envuelta en el papel de globos coloridos que habíamos usado para el último cumpleaños de Michael y me la entregó. Feliz cumpleaños, cariño, y eso fue todo. Se dio la vuelta, apagó la luz y se quedó dormida. Estaba demasiado sorprendido para abrir siquiera su regalo. Al día siguiente, mi depresión comenzó con toda su fuerza. Repetí los eventos del día una y otra vez en mi cabeza y no podía entender qué había hecho que claramente arruinara nuestra noche. Estaba completamente confundido. Permanecí en desesperación durante casi 2 semanas. Este maldito regalo casi me lanzó una luz rosa, anunciando mi fracaso. He escuchado todos estos clichés, el esposo será el último en saber, etc. Tengo que ser honesto y decir que realmente estaba en la oscuridad. La idea de que me estuviera engañando era tan ajena que nunca pensé que fuera posible. Pero fue lo primero que me vino a la mente cuando llamó a casa 13 días después de mi cumpleaños y dijo que llegaría tarde. Es el cumpleaños número 30 de Allen, y su equipo lo está invitando a una celebración. Es posible que llegue tarde. No recuerdo haberle respondido ni haber ido al armario en el dormitorio, pero sí recuerdo haber mirado el espacio vacío donde una vez estuvo mi regalo durante más tiempo del que me gustaría admitir. Pensé que podría estar teniendo un ataque al corazón, y por unos momentos, esperé que fuera cierto y que muriera pronto. Alan Henderson era el jefe de Jennifer, un arrogante ejecutivo publicitario que era varios años más joven que ambos, Jennifer y yo. Solo lo conocí una vez, pero recuerdo que no me gustó mucho, principalmente porque parecía tan insincero cuando hablaba. Emily me devolvió a la realidad. ¿Estás bien, papá? Pasaron unos segundos antes de que mis ojos se enfocaran en mi hija, que estaba sobre mí al borde de las lágrimas. Estoy bien, cariño. Papá acaba de comer algo que a su estómago no le gustó. Saldré en un minuto, solo necesito ponerme en orden. Eventualmente salí del baño, aunque no recuerdo mucho después de eso. Recuerdo haber agarrado mi botella polvorienta de whisky. Por el dolor de cabeza que tuve a la mañana siguiente, supe que había tomado varios vasos. No tenía idea de cuándo llegó Jennifer a casa. Cuando la encontré en la cocina esta mañana alimentando a los niños, no parecía que nada inusual hubiera sucedido. Simplemente estaba haciendo sus quehaceres normales, y solo el ligero estremecimiento que vi en su rostro cuando se sentó a comer mató todo el amor restante en mí. Fue muy sutil, pero estaba ahí. Me gustaría escribir sobre cómo enfrenté a mi esposa infiel, pero no lo hice. Estaba simplemente devastado. Era todo lo que podía hacer para seguir adelante, y durante varias semanas, no mejoré. Era como un zombi. Cada día, cuando me daba cuenta de que mi esposa estaba haciendo tranquilamente las tareas domésticas, me sentía peor y peor. Pensé que había tocado fondo. Me tomó el fin de semana de mi 15º aniversario de boda sacudirme y decidir tomar medidas. Probablemente no habría hecho nada, actué como un débil. Lo sabía. Desearía poder decir que estaba sorprendido, probablemente hay algún término psicológico técnico para mi comportamiento. Si mi padre estuviera vivo, simplemente diría que actué como un débil. Y tendría razón. No fue hasta que mi esposa anunció que tenía que ir a una conferencia de trabajo que se despejó la neblina de mis pensamientos. No estará cerca para nuestro aniversario, pensé. No sé por qué esto me importaba, era simplemente otro nivel de falta de respeto. Pero dolió, principalmente porque ella no dio ninguna indicación de que siquiera conociera la fecha.
Después de emborracharme hasta el olvido la noche de nuestro aniversario, me desperté enojado. He alcanzado mi límite, llamé a mi abogado e hice una cita. Iba a terminar con esta farsa, estaba seguro de que mi vida no podía empeorar. Me equivoqué. La actitud de tomar prisioneros con la que entré en la oficina del abogado dio paso a una incredulidad abrumadora. Sabía que el divorcio podía ser difícil, pensé que engañar a mi esposa funcionaría a mi favor. En cambio, mi abogado socavó mi caso agujero tras agujero. No tenía pruebas de engaño, si las tuviera, no importaría. Mi esposa tendría derecho a dividir nuestros bienes en un 50/50. No tenía pruebas de que mi esposa fuera una mala madre, mi mejor esperanza sería la custodia compartida. La diferencia de ingresos también jugaba a favor de mi esposa, pagaría manutención conyugal y pensión alimenticia. Lo más probable es que mi esposa obtuviera la custodia principal y el derecho a quedarse en la casa en beneficio de los niños. Mi esposa era una tramposa, y yo era un tonto. Pasé de estar deprimido a estar molesto. Incluso mi esposa me preguntó al respecto unas semanas después. ¿No te ves bien, Michael? ¿Te pasa algo? No, cariño, al menos fingía preocuparse. Y yo simplemente vagaba por la vida. Luego me despidieron. No lo supe entonces, pero fue lo mejor que me pasó. Las noticias de la noche me dieron un rayo de esperanza. Vi historia tras historia deprimente, y parecía encajar perfectamente con mi estado de ánimo. Pero luego esto sucedió, un importante empleado en la costa este se declaró en bancarrota. Los exempleados luchaban por obtener su último cheque y estaban preocupados por sus pensiones. Me pareció que algunas personas podrían estar en una situación peor que yo. Luego, el presentador apareció en la pantalla nuevamente con su análisis. Es probable que los empleados ganen la demanda contra su antiguo empleador, pero no hará ninguna diferencia. No queda nada, todo el dinero se ha ido. No me llevó mucho tiempo conectar los puntos y elaborar un plan de acción. Mi esposa no podía llevarse lo que no estaba allí, no tendríamos nada, así que no compartiríamos nada. Por supuesto, al mismo tiempo, me estaba arruinando, pero aún así iba a perder la mitad de ello. ¿Realmente me importaba el resto? Mi plan comenzó de manera bastante simple. Estaba desempleado y no tenía intención de buscar trabajo. Iba a gastar nuestros ahorros hasta que no quedara nada. Lo admito, era una idea loca, ni siquiera pensé que funcionaría. Pero era algo en lo que podía aferrarme. 2 años son mucho tiempo, estaba dolorosamente aburrido cuando estaba solo, que era casi siempre. Me di cuenta de que Jennifer realmente era el alma de nuestro grupo de amigos. Cuando se alejó de mí, descubrí que no tenía amistades verdaderamente sólidas. Yo era hijo único, ambos mis padres murieron jóvenes, mi papá de un ataque al corazón, mi mamá de cáncer. Estuve realmente solo durante 2 años, mis hijos eran lo único bueno en mi vida. Me inscribí en el programa de MBA ejecutivo, la universidad era costosa pero local. En una sola vez, gasté casi 12,000 pesos. Pagué en efectivo por un nuevo SUV de lujo, menos 60,000 pesos. Financié completamente las cuentas de ahorro para la educación de mis hijos, esto costó otros 260,000 pesos. Gasté miles en un guardarropa nuevo y empecé a retirar cada vez más efectivo. 2 veces por semana, llevaba a los niños a la escuela, iba al banco y conducía hasta el lago. Nunca aposté con el dinero, llevaba conmigo algunos dólares aquí y allá para mantenerme entretenido. Gastaba lo suficiente para demostrar que pasaba el día en el casino, incluidos recibos de almuerzo, refrigerios y estacionamiento. La mayor parte se guardaba en una caja fuerte en la pared de nuestro garaje, mi propio cofre de guerra personal en caso de que las cosas se pusieran feas después del divorcio. Mi otra compra costosa, vigilancia privada completa de mi esposa y su amante. Pedí todo lo que necesitaba, videos, fotografías, diario de eventos. Me da vergüenza decir cuánto me costó. Probablemente te estés preguntando si mi esposa ha notado alguno de mis gastos. Diría que sí,
excepto por la parte de las apuestas. Tuve que contarle sobre la transferencia de dinero a los niños porque necesitaba su firma en las cuentas del tutor. Ella vio mi coche y ropa, nunca dijo nada al respecto. Estoy seguro de que pensaba que estaba trabajando y que todavía vivíamos en Easy Street. Ella también hizo algunas compras, pero no dije nada. A menudo me preguntaba quién se beneficiaba de sus compras de lencería, simplemente nunca discutimos este tema. Fuimos cordiales el uno con el otro y nos comunicamos a diario, era como tolerar a un compañero de habitación al que no nos gustaba especialmente. ¿Sexo? Ni siquiera vayas allí. El tiempo que pasaba con los niños era lo mejor de mi vida. Hice todo lo posible para apoyar cualquier interés que tuvieran. Hicimos la tarea y jugamos juntos, fuimos a parques, montamos bicicletas y fuimos al cine. Desde que asumí el papel de hogar, parecían interesados en ayudarme. Encontré algunas recetas simples y los dejé hacerlas. Jennifer solía estar por allí en algún momento durante la semana. No la excluí de nuestras actividades familiares, pero tampoco hice ningún esfuerzo por involucrarla. Si estaba allí y quería participar, simplemente lo hacía sin decir una palabra. Recibía un informe semanal sobre las actividades de mi esposa. Pensé que solo estaba teniendo sexo con su jefe, pero en realidad era con unos chicos de su oficina. Unos meses más tarde, los clientes de la empresa estaban en su mapa de baile. Fue doloroso, no bueno, ya había caído en mis ojos. El hecho de que ahora tuviera pruebas no me conmovió en absoluto. No fue una vista muy interesante. De cierta manera, me hizo sentir mejor, pero no mucho. Estaba claro que Allen Henderson no era un amante muy hábil, aunque tenía la habilidad de repartir regalos entre varias mujeres diferentes. Esto me sorprendió un poco. Supuse, según su regalo, que había alguna especie de relación entre él y mi esposa, pero en realidad eran más como amigos con derechos. Lo mismo sucedió con la mayoría de los otros 6 hombres que se divertían con mi esposa. Después de aproximadamente un año, me di cuenta de que no había tenido sexo desde que empecé mi viaje. No me molestó mucho, era solo otra adición a mi maravillosa existencia. Dejé de monitorear después de un año. Había visto suficiente, y mirar a través de la basura que me enviaban se sentía más como una tarea que como otra cosa. A pesar de las clases, los niños y las apuestas, tenía mucho tiempo libre, así que decidí enfocarme en mi vida después del matrimonio, que asumí que sucedería algún día. Empecé un nuevo régimen de ejercicio. Siempre había estado en buena forma, nada especial, por supuesto, pero durante este tiempo, obtuve buenos resultados en el press de banca y la resistencia a la carrera. Creo que los músculos enormes y la buena apariencia son principalmente genéticos, y claramente no encajaba en ninguna de esas categorías. Sin embargo, personalmente, estaba muy contento con mi apariencia. Comencé a investigar las últimas noticias sobre mi antigua industria. Me di cuenta de que en algún momento necesitaría un trabajo. Un año alejado de la locura me dejó mucho más atrás de lo que pensaba. Pasé varias horas todos los días aprendiendo las últimas tecnologías y paquetes de software. Me interesé especialmente en mi antigua empresa, CTS. Parecían estar estancados, definitivamente no estaban perdiendo cuota de mercado. Sus ingresos eran estables, pero no estaban ganando terreno en el negocio de la tecnología. Si te quedas quieto, pierdes. También pasé una cantidad significativa de tiempo estudiando el divorcio. He pasado algún tiempo ideando nuevos planes malévolos para arruinar la vida de mi esperanzadamente futura ex-esposa. Sin embargo, la mayor parte de mi tiempo la pasé estudiando cómo afecta el divorcio a los niños. Ya había pasado la mayor parte de mi dolor, y mis hijos eran una gran parte de eso. Quería asegurarme de estar completamente preparado cuando llegara su transición. Hay una gran cantidad de información por ahí que pensé que era completa tontería. 8 meses después de mi aventura, empecé a entrar en pánico. Mi esposa comenzó a llegar a casa a la hora habitual y empezó a hablar conmigo y a preguntarme cómo había sido mi día.
Por supuesto, respondí bruscamente, pero eso no le molestaba. Comenzó a vestirse de manera más provocativa para ir a la cama, parecía que estaba tratando de reavivar la intimidad de nuestra antigua vida. Unas semanas después, las cosas empeoraron aún más. Durante 1 año y medio, no participó en nuestras vidas y se ocupó de sus propios asuntos. Ahora se quejaba de la falta de comunicación, empezó a hablar de trabajar en nuestro matrimonio, y yo dejé de hablarle por completo. Sus intentos de reconciliación continuaron hasta su cumpleaños. Dejé su regalo en la mesa del comedor, el papel de regalo debía parecerle familiar, ya que lo usé del último regalo que me había dado. El contenido tampoco debería haber sido una sorpresa. Me llevó 6 meses abrir el último regalo de cumpleaños que recibí de mi esposa. Era un reloj con un dial digital barato. Cuando vi mi regalo de cumpleaños en la sección de compra impulsiva de nuestra tienda de conveniencia del vecindario, me enfadé mucho. Un reloj de 9 pesos con 95 centavos de una tienda de rápido comercio. La mejor esposa. Luego vi que tenían un modelo de mujer adecuado. He aceptado esto. Los compré y esperé 18 meses para dárselos. Me hubiera gustado ver su reacción, pero lamentablemente no estaba allí cuando lo abrió. Los niños y yo tuvimos una noche de cine y llegamos a casa bastante tarde. Al día siguiente, ella se fue antes de que los niños y yo nos levantáramos siquiera. De repente, todo volvió a la normalidad. Jennifer comenzó a quedarse en la oficina cada vez más tarde. Apenas hablábamos cuando ella estaba en casa, y ahora, finalmente, sucedió. Michael, quiero el divorcio. Esperaba que se terminara rápido, pero pasaron casi una semana antes de que me entregara su declaración. Era casi risible: manutención conyugal y de los hijos, distribución desigual de los activos a su favor, crueldad mental y emocional enumerada como factores relevantes. Decidí darle hasta el próximo lunes y llevé a los niños de campamento. No quería que estuvieran cerca porque soltaría a los perros. Regresamos 6 días después, descansados y renovados. Jennifer nos estaba esperando en casa, estaba sentada sola en la sala de estar. Creo que podría haber tenido gripe estomacal, en cualquier caso, no se veía bien. Me preguntaba cuál era la mayor sorpresa para mí. Solicité el divorcio por adulterio. Pedí la casa, la única propiedad real que nos quedaba, y la custodia total de los niños. Pedí pensión alimenticia y de los hijos porque estaba desempleado y cuidando a los niños a tiempo completo durante 2 años. Presenté demandas por alienación de afecto contra 7 de los compañeros sexuales de Jennifer. No tenía ilusiones de que ganaría alguna de ellas, pero la ley en Illinois lo permitía, así que volví en armas. Presenté demandas civiles contra su empleador y las empresas de 3 clientes que se aprovecharon de mi esposa. Nuevamente, no pensaba que pudiera ganar, pero la mala publicidad podría funcionar a mi favor. Finalmente, envié el DVD de los mayores éxitos de Jennifer a sus padres y mejor amiga para que supiera que no tendría miedo de usarlo. Ella debía saber sobre las pruebas que tenía en su contra. Todo esto se declaró en mi contrademanda, pero no quería correr ningún riesgo. Los niños tomaron un refrigerio y fueron a sus habitaciones para prepararse para dormir, no le prestaron atención a su madre. Ella no hizo ningún movimiento para dirigirse a ellos. Fui al refrigerador a tomar una cerveza, luego caminé hasta la sala de estar y me senté en la silla frente a Jennifer. Ella no me miró durante mucho tiempo, así que simplemente disfruté de mi cerveza. Además de sentirse mal, parecía estar llorando por algo, tal vez estaba herida. Finalmente habló, pero fue casi un susurro. «Me vas a destruir», dijo. Esperé a que levantara la mirada para poder seguir su mirada mientras respondía. Tomó unos segundos. «Dios, espero que sí», pensé. Este momento sería más intenso cuando una sola lágrima se formó en su ojo y luego rodó por su mejilla. No sentí nada. «¿Me odias tanto?», preguntó. «Oh no, Jennifer, no te odio. El odio requiere esfuerzo.
Puedo decir honestamente que no pongo absolutamente ningún esfuerzo cuando se trata de ti. Todos mis esfuerzos van en cuidarme a mí y a mis hijos. Pero soy tu esposa. Detente. No permitiré que una parte de ti arruine el buen nombre de mi esposa. Mi esposa era una mujer amorosa y cariñosa, mi mejor amiga, compañera y madre de mis hijos. Ella está muerta. Tú eres la que ha tomado su lugar. No hables como si tuvieras algo que ver conmigo. Pasó mucho tiempo antes de que volviera a hablar. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Es una pregunta retórica o realmente quieres escuchar mi respuesta? No la dejé responder antes de continuar. Creo que hay varias soluciones posibles a tu problema. Puedes ir muy, muy lejos y tratar de comenzar una nueva vida. Elegiría esta opción. Nunca permitiré que mis hijos pasen tiempo significativo contigo, así que esto no debería influir en tu decisión de irte. O supongo que podrías intentar quedarte aquí, merodear por la ciudad, tratando de controlarme, pero ¿quién sabe quién se enterará de tus pequeñas hazañas o quién querrá contratar a alguien como tú? Tal vez puedas establecerte con algún perdedor que no le importe cómo eres, pero ¿qué tipo de ente será este? O puedes suicidarte. Realmente espero que no elijas esta opción. Esto evitará que te veas sufrir, pero entonces de nuevo, no estoy seguro de que mi opinión realmente te importe. Definitivamente no importaba cuando decidiste empezar a engañarme con tu jefe. Había estado soñando con dar este pequeño discurso durante meses. Debería haber estado contento de poder decirlo mientras veía cómo se desmoronaba lo que quedaba de su espíritu palabra por palabra. Esperaba obtener algún tipo de satisfacción, en cambio, simplemente me sentí vacío. La vida después del divorcio se mezcló con los juicios. Estaba mucho mejor de lo que había esperado. Recibí poco más de $1 millón en acuerdos de 3 empresas cuyos empleados dormían con mi esposa. Fue sorprendente porque mi abogado me dijo que no esperara mucho. Durante el análisis post-partido, decidimos que después de ver cómo manejaba la empresa de mi ex esposa, no querían nada de la publicidad negativa. Destruimos la empresa de mi ex esposa a través de mociones de descubrimiento, declaraciones y filtraciones a la prensa. También comencé mi propia campaña secreta, enviando correos electrónicos a los CEO de sus clientes restantes con información sobre mi esposa, su jefe y sus amigos. Llevó tiempo, pero gradualmente sus ingresos se secaron. Los empleados que no querían estar asociados con él. Escándalo renunciaron, eventualmente, se declararon en bancarrota. Alan Henderson fue despedido y se fue de la ciudad en desgracia. El cheque de $200,000 que recibí fue más pequeño que mis otras victorias pero mucho más agradable. No recibí nada de mis reclamos por alienación de afecto. Nunca pensé que lo conseguiría. Sin embargo, 4 esposas sacaron a la luz a sus esposos en divorcios posteriores. No todo fueron champán y rosas. En el proceso, también me lastimé a mí mismo. No era raro encontrarme con alguien familiarizado con mi situación. Por un tiempo, las burlas y las bromas se salieron de control. No sé si fue afortunado o desafortunado, pero no me importaba. Ya me sentía como un fracaso, así que las palabras de cualquiera no me afectaban. Algunos de estos bastardos eran realmente inteligentes. Pude proteger a mis hijos de la mayoría de los daños colaterales. Siempre ha sido mi principal preocupación. Estuvieron tristes por un tiempo, pero pronto se recuperaron. La mayor victoria fue mi regreso a CTS como vicepresidente de diseño y desarrollo. Una forma de escapar de los problemas personales era volver a programar. A lo largo de 2 años sombríos, pude desarrollar un complemento para el software principal de CTS que permitía integrarlo fácilmente con otros 2 paquetes de software competidores populares. Fundé mi propia empresa y comencé a vender mi desarrollo. Menos de 1 año después, recibí ofertas de las 3 compañías para comprar mi empresa y mi software. Recibí $11 millones de mi empresa y un paquete de compensación increíble de CTS. Había estado considerando la jubilación durante algún tiempo, pero sin vida social en absoluto,
estaba convencido de que si no me daba una razón para salir de casa todos los días, me convertiría en un ermitaño. Mi nuevo ingreso me permitió contratar a una dulce ancianita que trabajaba a tiempo parcial como ama de llaves y niñera para los niños. Un año después, la señora Marlene Jensen se mudó a tiempo completo, viviendo en el apartamento sobre el garaje de nuestra nueva casa. Ella era como una abuela para mis hijos, en su mayoría dulce y amable pero estricta cuando era necesario. Lo que más valoraba era el consejo que podía dar a los niños, el consejo que solo viene con la experiencia. Amaba a mis hijos y hacía todo lo posible para ser un padre cariñoso y atento, pero también estaba dañado, marcado y cruel. También acudía a ella en busca de consejo, ella era mi roca cuando llegaba el momento de tomar decisiones. Los niños se convirtieron en adultos bien ajustados, y los veía a ellos y a sus familias de vez en cuando. Desafortunadamente, con el tiempo, nuestra cercanía se debilitó. De ninguna manera me sentí ofendido por ellos, era mejor mantenerme a distancia para que mi amargura no infectara sus vidas. La señora Jensen trabajó para mí hasta que los niños se fueron a la universidad, luego, se jubiló. Le ofrecí alojamiento y comida gratis como pensión. Fue una presencia constante en mi vida durante 15 años, hizo todo lo posible para hacerme vivir de nuevo y encontrar a alguien con quien compartir mi vida. Apreciaba sus esfuerzos, pero al final, murió sabiendo que siempre estaría solo. Nunca me abrí realmente a nadie más, mis amistades eran superficiales y poco satisfactorias. Nunca he tenido una cita, excepto algunas cenas grupales organizadas por amigos casuales. Tengo una reputación bien merecida de ser una persona despiadada y sin corazón que no puede ser contradicha. En su mayor parte, fui evitado, y no culpo a nadie más que a mí mismo por ello. Mis necesidades sexuales estaban reguladas bastante bien. Mi creciente riqueza me permitió mantener una rotación constante de chicas de compañía. Pagaba generosamente por su tiempo y el uso de sus cuerpos. Básicamente, todo lo que hacía era tener sexo con ellas y enviarlas por la puerta. Me gustaba mucho una de ellas, su nombre era Candy. Más tarde descubrí que en realidad se llamaba Mary Beth. Era una pareja apasionada y dispuesta. Creo que yo también significaba más que un cliente para ella, pero nunca podría cargar a nadie más con mis demonios, así que cuando sentí que se estaba apegando demasiado a mí, la dejé ir. Si te preguntas qué pasó con Jennifer, tuvo una vida difícil. Intentó hablar conmigo durante casi un año, no sé exactamente por qué lo intentó. Pensaba que podríamos reconciliarnos, o esperaba una relación con mis hijos. Tal vez. Sinceramente la advertí, pero no escuchó. Intentó quedarse en Chicago, y yo comencé a seguirla. Cuando solicitó un trabajo, me aseguré de que su historial laboral siempre estuviera allí para recibirla. Cuando comenzó a salir con citas, lo que sucedió casi de inmediato, envié paquetes a sus posibles parejas con deseos para que supieran todo sobre la mujer a la que estaban dejando entrar en sus vidas. No me importaba si querían mantenerla cerca después de descubrir la verdad, pero no quería que pudiera remodelar la historia ignorándola. Tenía que vivir con esto todos los días, así que era justo que ella también lo hiciera. Como dije, mi ex esposa continuó una campaña constante de llamadas telefónicas sin respuesta, correos electrónicos que nunca leí ni respondí, y siempre mantuve mi bandeja de entrada de correo electrónico llena. Creo que alguna parte enferma de mí quería que sufriera. Creo que al principio habría sido apropiado buscar ayuda profesional, tal vez habría salvado parte de mi alma y me habría permitido volver a una vida normal. Pero al final, nunca fui, y a medida que pasaba el tiempo, parecía demasiado tarde para hacer algo. Podría haber cambiado mi número de teléfono, pero no lo hice. Un asistente podría clasificar mi correo, pero siempre lo hacía yo mismo. Podría bloquear sus correos electrónicos entrantes, esto evitaría que abriera accidentalmente alguno de ellos. Era un flujo de disculpas que no significaban nada, por supuesto. La situación se salió de control, por supuesto, ella siempre me amó. ¿No había sufrido lo suficiente? Respondí con un regalo y una nota simple.
Compré la lencería que pude encontrar en su tienda favorita y la envolví cuidadosamente con una cinta blanca limpia que realmente resaltaba el color rosa de la caja. Adjunté una hermosa nota escrita a mano. Estoy seguro de que apreció la simetría cuando abrió la tarjeta. Dirigida a uno de sus posibles pretendientes, intentó llevarme a juicio por atormentar a mi ex esposa. Apareció en mi puerta llena de valor líquido, empujándome hacia atrás y haciéndome caer al abrir la puerta principal. Fue su error. Como dije, no soy nada especial. No practiqué artes marciales ni entrené en fuerzas especiales. Era un tipo común. Nunca he sido una persona violenta. Demonios, ni siquiera he estado en una pelea. Pero lo que tenía era rabia, odio no diluido, no gastado por mi esposa y sus amantes. Él fue el desafortunado receptor de mi salida. Al final, escapé con una buena quemadura y una costilla rota. Tuvo suerte de estar vivo. Se declaró culpable de agresión menor e intrusión ilegal y recibió libertad condicional como infractor por primera vez. Creo que los años de cirugía reconstructiva y rehabilitación le hicieron una mayor impresión. Jennifer nunca intentó contactarme nuevamente. Dejé de seguirla después de otro año cuando encontró un trabajo a tiempo completo limpiando habitaciones en un hotel de viaje en un pueblo a unas 700 millas de distancia en el rural Virginia. La única vez que la vi fue 16 años después en la boda de mi hija. Sé que los niños se reconectaron con Jennifer unos años después de graduarse de la universidad. No hice ningún intento de evitar que la encontraran. Los años no han sido amables con ella. Había ganado al menos 40 libras y tenía arrugas profundas alrededor de los labios y otros signos de fumar. Esta era una nueva tendencia. En general, se veía vieja y desgastada. Pero debajo de todo eso, aún veía a la mujer a la que le di mi corazón. No sentí nada por ella, pero la vi. Se sentó sola en la sección nupcial cerca de la parte posterior de la iglesia. Sus interacciones con mi hija fueron breves, cordiales pero distantes. Nunca intentó hablar conmigo. Durante el resto de la noche, no nos acercamos a menos de 10 metros el uno del otro. Se paró en la calle y esperó un taxi. Cuando vi el anillo en su dedo, sonreí por primera vez en mucho tiempo. Puede que haya hecho un mejor trabajo que yo, a juzgar por el pequeño anillo de oro y el diminuto diamante en su dedo anular izquierdo. Me acerqué a ella y la miré durante unos momentos. Cuando levanté los ojos para encontrarme con su mirada, había una profunda tristeza en sus ojos. Para que conste, arruinaste mi vida, dije. Miré hacia abajo su mano izquierda, luego de nuevo a sus ojos. Me alegra que hayas encontrado a alguien. Espero que te haga feliz. Caminé rápidamente hacia mi auto. Mi chofer esperaba. Cuidado con la buena noche, señor Smith. Espero que haya tenido una agradable velada, señor. ¿Vamos al club? No, Jonathan. Vamos directamente de vuelta a casa. Creo que esta noche me gustaría estar solo. Por supuesto, señor. Mientras nos alejábamos, hice todo lo posible por no mirar hacia atrás, pero alcancé a ver un breve gesto de su mano. Adiós. Historia 2. Michael Smith no era guapo a primera vista. No había nada notable en él, pero era muy dulce, apuesto e inteligente, y era diferente de los demás chicos. Nuestro primer encuentro probablemente tuvo lugar en la noche más terrible de mi vida estudiantil. Mis hermanas de la hermandad me dejaron en medio de una fiesta de fraternidad para tener sexo con un par de extraños de la fraternidad. Prometieron que estaríamos juntas toda la noche, pero saltaron a la primera oportunidad para jugar con alguien de la multitud popular. Pasé 2 horas esperándolas, siendo acosada y mañoseada por un montón de idiotas borrachos. Cuando finalmente se acercó a mí, Michael me miró directamente a los ojos. Se presentó cortésmente y mantuvo una pequeña conversación durante unos momentos. Hablaba casi en un susurro, pero sus ojos no se apartaron de los míos. Después de un tiempo, se fue. Fue un placer hablar contigo, Jennifer.
Me gustaría invitarte a tomar un café alguna vez. Aquí tienes mi nombre y mi número de teléfono si estás interesada. Gracias por hablar conmigo. Este fue el punto culminante de mi semestre. Admito que no lo llamé. Esperé un poco más de una semana antes de decidirme. ¿Qué diablos? Nos encontramos tomando un café. Me hizo todo tipo de preguntas. Me pareció muy fácil hablar con él. Durante la primera conversación, me di cuenta de lo que lo hacía único. Exteriormente, era tranquilo y modesto. No se veía mal, tal vez incluso era un poco guapo. Pero era brillante, eso estaba claro. Podía hablar sobre cualquier tema y estaba bien versado en todas las preguntas que le hacía. Dijo que estaba estudiando informática, pero obviamente, podría haber elegido cualquier otra especialidad. Empezamos a hablar de mis asignaturas, especialmente aquellas con las que tenía problemas, en particular la filosofía antigua. Me especialicé en negocios y publicidad. Desafortunadamente, pospuse algunas de mis asignaturas optativas menos favoritas y lo encontré un poco más difícil de lo que esperaba. Los ojos de Michael nunca se apartaron de los míos, igual que cuando nos conocimos por primera vez. Me miró fijamente a los ojos durante todo el tiempo que hablamos. Su motivo estaba claro, estaba sinceramente interesado en mí como persona. Me sentí halagada. Él sugirió estudiar juntos en la Unión de Estudiantes o en la biblioteca, así que 3 días después, estábamos juntos de nuevo. No lo llamaría estudiar, sería mejor llamarlo tutoría avanzada. Michael pasó 3 horas en la biblioteca el viernes por la noche, dándome la ayuda que necesitaba para pasar mi examen de filosofía. Cuando no entendía algo, se disculpaba por sus métodos de enseñanza e intentaba algo diferente. Era tan paciente, nunca me hizo sentir estúpida cuando no entendía algo. Pude sentir su emoción por teléfono cuando lo llamé para decirle que había aprobado el examen el martes pasado. Pude decir que estaba orgulloso de mí. Él no aceptaba ningún mérito por la ayuda, diciendo que en realidad era egoísta por intentar pasar tiempo conmigo y que era el momento más agradable que había pasado en el campus. Aprendí que Michael no es como la mayoría de los chicos. Durante la semana, estaba completamente centrado en sus estudios. No había fiestas, absolutamente nada de beber, y nada que lo distraiga. Al principio, me molestaba, pero me interesaba. Durante las siguientes semanas, no tuvimos lo que llamaría citas, pero él llamaba todos los días solo para hablar conmigo y ver cómo estaba. Me dejaba notas para hacerme saber que estaba pensando en mí. Todavía nos encontrábamos para tomar café o en la biblioteca, y 1 o 2 veces almorzábamos juntos. Cuando estábamos juntos, él seguía haciéndome preguntas sobre mí, mi familia, mis intereses, mis sueños. Si le preguntaba algo, él era abierto y honesto. Un día, le pregunté si le tenía miedo a algo. Esta era mi pregunta constante en las citas. Leí en alguna parte de una revista que esta es una buena pregunta para entender cuánto confía una persona en ti. Estaba preparada para las respuestas típicas. En el pasado, habían variado desde nada hasta que abandonaré la universidad sin festejar tanto como debería. Michael simplemente se sentó en silencio durante 1 minuto, mirando al espacio. Luego me miró a los ojos y dijo, «Tengo miedo de no ser un buen padre. Fui hijo único. Mis padres murieron cuando estaba en la secundaria, pero nunca fuimos muy cercanos. Antes de terminar la escuela, vivía con mi tío. Era un mujeriego empedernido, y teníamos muy poco en común. Creo que se sintió aliviado cuando me fui a la universidad. Quiero casarme. Quiero tener hijos, pero no tengo experiencia de vivir en una familia amorosa y de apoyo. Quiero ser un buen padre, pero tengo miedo de no saber cómo». Cuando se quedó en silencio, creo que buscaba algún tipo de respuesta. «¿Demasiado?», preguntó. «No, Michael, no es demasiado. Justo lo suficiente». Alrededor de 4 semanas después de comenzar nuestra relación, Michael me preguntó si estaba disponible el sábado. Le dije que sí,
y él dijo que pasaría por la hermandad al mediodía. Los días previos a ese sábado fueron extraños. Seguía preguntándole a Michael qué estaba planeando, pero no me lo decía. Mis hermanas de la hermandad me sonreían y me susurraban. Estaba nerviosa. Cuando finalmente apareció, estaba vestido de borgoña y azul cielo. 3 hermanos de su fraternidad estaban vestidos de manera similar y llevaban un gran refrigerador y 2 enormes bandejas calientes de comida. Michael tenía un DVD en una mano, una camiseta del West Ham en la otra para mí, y una gran sonrisa en su rostro. Me pidió que le mostrara la gran sala de la casa. Al doblar la esquina, la mayor parte de la casa estaba vestida con los colores del West Ham y comenzaron a cantar. Estaba impactada. Un día, durante tal vez 30 segundos, me quejé de perderme el viaje de mi familia a Inglaterra. Tenía un primo lejano que formaba parte del equipo del West Ham United Club, y mi familia planeaba un viaje a Londres para verlo jugar. Desafortunadamente, el viaje coincidió con una semana de exámenes muy importante para mí, y no pude ir. Estaba muy decepcionada y se lo compartí a Michael. Él pidió a un amigo en un bar deportivo local que grabara un partido del West Ham desde el satélite. Aprendió los cánticos del equipo, se los enseñó a sus amigos y a mis hermanas de la hermandad, y siguió el juego para saber cuándo comenzarlos. Él y sus amigos trajeron varios barriles de cerveza inglesa y cocinaron pescado y papas fritas mientras el juego estaba en marcha. Cantamos, bebimos y animamos. En el minuto 72, él calló a todos y me dijo que prestara atención a la pantalla. Pude ver a mi primo marcar su primer gol en la Premier League, con retraso, por supuesto. Nadie más en mi familia podría repetir esto. Fue lo más bonito que alguien haya hecho por mí. Cuando todo terminó, él y sus amigos limpiaron después de sí mismos y se fueron. Michael dijo que me llamaría más tarde. Me quedé sola para hacer frente a las burlas sobre la mirada soñadora en mis ojos. Valió la pena. Nuestras llamadas telefónicas, notas y cafés continuaron durante un par de semanas hasta que un día, mientras tomaba un café con leche, noté que él parecía extremadamente nervioso. ¿Está todo bien, Michael? ¿Qué? Oh, sí, por supuesto. Solo quería preguntar si tienes planes para el viernes por la noche, y si estás libre, ¿te gustaría cenar conmigo? Bueno, ¿cómo una cita conmigo el viernes? Me encantaría cenar contigo, Michael. La expresión de alivio en su rostro fue increíble. Rápidamente dio paso a una de las sonrisas más grandes que he visto. Estaba en su rostro mientras terminaba su café, mientras salíamos por la puerta, y mientras se daba la última ola mientras se dirigía a clase. Pude verla casi una cuadra de distancia. Desde ese momento, todo se convirtió en un torbellino perfecto de amor, romance y amistad. Me fue mejor en la escuela que nunca. Me divertí más de lo que había disfrutado en mi vida. La gente me trató diferente también. Estaba más cómoda siendo yo misma, la mujer que Michael amaba, y creo que la gente se sentía atraída por eso. Diré que estar alrededor de Michael era como tomar una vitamina de ego diaria. Puede que siempre se subestimara a sí mismo, pero nunca dudó en describirme en términos brillantes. De hecho, probablemente fue justo lo contrario. Michael era un tipo bastante agradable que estaba en forma, si no un poco atlético. Siempre estaba bien arreglado, rozando lo elegante. Era agradable de hablar y popular, pero un poco tímido con la gente nueva. Puedo decir sin duda que siempre fue la persona más inteligente de la habitación, incluyendo a los profesores, y todos lo sabían. Pero con una actitud relajada, evitaba el centro de atención para pasar tiempo conmigo. A menudo me decía que era un tipo ordinario que ganó la lotería cuando me conoció. Yo me describiría como bonita, mis amigos me describían como bonita, mi familia me describía como linda. Siempre he sido un poco consciente de mi apariencia y mi cuerpo. Era difícil no sentirlo, algunas de mis hermanas de la hermandad eran preciosas con aspecto de modelo y cuerpos de bikini para combinar. Pero era difícil no sentir que tenía algo especial al mirarme a través de los ojos de Michael.
Puedo decir que cuanto más tiempo estuve con Michael, más valiosa me sentí. Estaba sobre la luna cuando llegó el momento de la graduación. Uno de los estúpidos rituales de fin de año en las hermandades era hacer como si fueran posibles esposos. Al ser una de las pocas hermanas que no tenía novio a largo plazo, nunca pude ser parte de eso. Para un gran grupo de graduados, este era un evento favorito y siempre atraía a muchos invitados. Todo fue bastante simple. Cada hermana, sola, hablaba ante los graduados reunidos y podía dar un ejemplo positivo o negativo del novio de la otra hermana durante el año anterior. La ganadora era la hermana cuyo novio recibía más comentarios positivos. No puedo decir que estuviera completamente sorprendida por el resultado, pero estaba un poco impactada. Por primera vez en los 29 años de historia de este evento, mi Michael recibió todos los comentarios positivos, uno de cada hermana. Nunca me había sentido tan orgullosa y estaba un poco decepcionada de que, según la tradición, no podría contarle sobre su victoria. 3 días después, finalmente encontré una manera de recompensarlo. El día después de la graduación, Michael me llevó a casa. Yo era de Chicago, y a Michael le ofrecieron un trabajo allí. Pasamos 4 horas en la carretera, tomados de la mano y hablando. Nos detuvimos para un rápido desayuno y un beso. Llegamos a mi casa de la infancia justo antes del almuerzo. Michael pasó las siguientes 2 horas encantando a mis padres. Me sorprendió un poco cuando pidió si podía comprarle una cerveza a mi papá. Se fueron antes de que pudiera protestar. Mi madre sonrió a través de lágrimas en los ojos. «Oh, Jennifer, este es uno para quedarse, créeme». «Mamá, lo sé». Michael y papá sonrieron y rieron todo el camino hasta la puerta principal. Cuando finalmente regresaron 2 horas después, Michael me dijo que volvería para la cena después de registrarse en el hotel. Se despidió rápidamente de mis padres y se fue. Finalmente, me dijo que le pidió permiso a mi padre para casarse conmigo. Nunca olvidaré esa noche, fue mágica. Después de una maravillosa y romántica cena italiana, Michael me propuso matrimonio en el Sky Deck de la Torre Willis. Era una noche hermosa y despejada, y las luces del horizonte de Chicago casi igualaban el resplandor en mi corazón. Cuando estaba en la universidad, ser virgen siempre fue motivo de leve vergüenza. Estoy segura de que era la única virgen que quedaba en la casa. Pero esa noche fue un regalo precioso, parte de un quitajuego que Michael se dio a sí mismo para mí. Esa noche, lo sentí, él valoraba mi virginidad como solo él podía hacerlo. Fue paciente, amoroso y gentil. Creó una magnífica ola de amor y deseo y luego me llevó con él. No podía ni siquiera soñar con un contacto sexual más perfecto, especialmente por primera vez. Sabía que Michael también era virgen y tenía muy poca experiencia con el sexo opuesto. Le pregunté dónde aprendió a ser un amante tan fantástico. Tan modesto como siempre, me susurró, «Estoy leyendo tanto». Nuestra vida era casi perfecta. Michael consiguió un buen trabajo justo después de graduarse de la universidad. Fue constantemente ascendido, y yo era más feliz que nunca. No quiero decir que estos años disminuyan su significado para mí. No encuentro palabras para expresar cuán feliz fui durante nuestra primera década de matrimonio. Sería completamente inadecuado para mí describir cómo tener hijos enriqueció mi vida. No cuento los detalles de esos años porque no tienen nada que ver con mi caída. De hecho, si te hablo de estos años, solo te confundirá en cuanto a los motivos que llevaron a mi caída. Sé mi error, no, es mejor decir que estaba equivocada. Sé por qué caí. No confié lo suficiente en Michael. Una de las cosas que más amo de Michael es que nunca ocultó su vulnerabilidad ante mí. Compartió conmigo todo su ser, casi lo más importante, sus inseguridades. Nunca se escondió de mí. Durante mucho tiempo, no tuve nada que ocultar. Mi vida era un cuento de hadas, mi familia era maravillosa, Michael nunca me trató como otra cosa que no fuera una socia completa. Estaba involucrada en cada decisión que afectaba nuestras vidas.
No importaba que él ganara 5 veces más que yo o fuera mejor administrando nuestras finanzas. Siempre recurrió a mí para consejo y acuerdo. Mayormente, me hacía sentir especial, pero a veces me hacía sentir inadecuada, como si no estuviera cumpliendo con mi parte del trato. Nunca compartí esto con Michael. Si lo hubiera compartido, nunca habría arruinado mi vida. Él me habría ayudado, lo sé. Me amaba tanto que me habría ayudado a sentirme completa. Esta pequeña inseguridad creció y creció a lo largo de los años, tal vez fermentó. De todos modos, para cuando los niños fueron a la escuela, estaba perdida en mi propia piel. Sentía que necesitaba algo diferente que me diera un propósito independiente. No buscaba un amante bajo ninguna circunstancia. Amaba a mi esposo, en el dormitorio, estaba más que satisfecha. Nuestra vida sexual era apasionada, aunque tal vez un poco prolongada, era principalmente mi culpa. Sabía que mi esposo quería ser un poco más experimental, es probablemente la mejor palabra, pero simplemente decidí, ¿por qué arruinar algo bueno? No, quería sentirme igual, no solo ser tratada como una igual, así que encontré un trabajo y anuncié que lo iba a tomar. Tenía todo pensado, estaba completamente preparada para defender mis razones para querer el trabajo. Nuestra discusión duró 4 segundos. Creo que suena genial, Jennifer. Lo que te haga feliz, fue su respuesta. Y funcionó. Resolví mi problema yo sola. No necesitaba ayuda. El puro engreimiento de mis pensamientos en esos primeros meses me hizo sentir mal después, pero en ese momento, fue emocionante. Me sentía como una mujer independiente, segura de sí misma. Capaz de luchar contra el mundo. El ambiente en nuestra oficina podría describirse como coqueteo, en el peor de los casos, se podría llamar un antro de libertinaje. Mis colegas, tanto hombres como mujeres, eran jóvenes, audaces y enérgicos. Hubo varias relaciones oficiales entre empleados, para un observador externo, su sexualidad parecía darles fuerza. No había relación, solo sexo por el sexo mismo. Nadie lo ocultaba ni pensaba que hubiera algo malo al respecto. Mi jefe era probablemente el peor de todos. Alan Henderson era bastante buen chico, aunque no exactamente mi tipo. La gente siempre bromeaba con él, diciendo que no podía mantener a una chica y felicitándolo por su última conquista. No me acostaba con el primer chico que se me insinuaba, de hecho, lo rechacé rotundamente. Pero me hizo preguntarme si Michael y yo estábamos perdiendo algo en nuestra vida sexual. Nuestro grupo de amigos era bastante reservado cuando se trataba de sexo, no había conversación en nuestro círculo que se acercara siquiera al bombardeo diario que escuchaba en la oficina. Después de nuestra primera fiesta de Navidad como grupo, cuando presenté a Alan a Michael, mi vida cambió para siempre. Podía ver que no se gustaban, aunque fingían llevarse genial. Dejé de hablar con Michael sobre mi trabajo y nunca mencioné a Alan. Podía notar que mi trabajo y mi jefe lo molestaban. Después de esa noche, noté que todo había cambiado en la oficina. Alan comenzó a prestarme mucha atención, elogiando mi trabajo frente a la gente y preguntándome cómo estaba. Empezó a pedirme que compartiera el almuerzo con él y siempre discutíamos nuestro último proyecto durante mucho tiempo. Comenzó a pedirme mi opinión con más frecuencia, luego hacía algunas preguntas personales, y terminábamos la conversación y volvíamos al trabajo. También empezó a halagarme por mi apariencia, usando palabras como sexy y provocativa. Mirando hacia atrás, puedo decir que trabajó en mí durante meses, y yo, como una tonta, lo consumí. No recuerdo la secuencia exacta de eventos que me llevó a estar medio desnuda y a tener sexo con Alan en su escritorio después de que todos los demás se hubieran ido a casa. Es con el más profundo pesar que admito que disfruté cada minuto. La seducción hábil de Alan me dejó sintiéndome deseable, emociones que pensé que habían desaparecido hace mucho. Años después, al analizar mi comportamiento, me di cuenta del alcance completo de mi traición. No sentía que Michael me quisiera porque no le daba nada por lo que quererme. Sabía qué tipo de persona era, nunca haría nada para hacerme sentir incómoda.
Yo era su verdadera pareja y amante apreciada, no su amiga. Pero él era muy perspicaz, la más mínima insinuación de mi parte sería suficiente. Cualquier indicio de que quería algo diferente tendría consecuencias drásticas. Un análisis doloroso de mi vida matrimonial mostró que Michael estaba explorando cautelosamente cualquier oportunidad para intensificar nuestra vida sexual, y yo lo estaba ignorando. Me siento terriblemente avergonzada de admitir que hice todo esto y más por Alan. Yo era su juguete, y me gustaba. Estaba demasiado metida en mi relación con Alan antes de darme cuenta de la verdad. Él me trataba como yo merecía. Fue doloroso, el contraste con Michael fue impactante y cambió mi pensamiento casi de inmediato. Alan no me amaba, y estaba cometiendo un error terrible. Le dije a Alan que nuestra romance había terminado. Al día siguiente, se rió de mí y me empujó fuera de su oficina. El paquete estaba en mi escritorio cuando regresé del almuerzo, junto con una nota para estar en la oficina de Alan a las 5:30 p.m. El contenido del paquete garantizaba mi ejecución. Las fotos de Alan conmigo en varias posiciones durante el sexo me mantenían atada a él y al infierno que mi vida se convertiría durante los próximos año y medio y más allá. Tener sexo con mis dos compañeros de trabajo que me esperaban en la oficina de Alan se sintió bien en comparación con las otras cosas que me obligaron a hacer durante esos 18 meses. Permíteme decir simplemente que yo era el juguete de la empresa, y Alan era mi jefe, y lo odiaba casi tanto como me odiaba a mí misma. Encontré la solución que se me había escapado durante tanto tiempo: valor. Le dije a Alan: ya he tenido suficiente. No me importa a quien le muestre las fotos. Él solo se rió, y todo terminó. Me sentí tan estúpida. Debo decir que cuando me desperté de mi pesadilla, me sorprendió el estado de nuestra casa. Michael y los niños parecían llevarse bien sin mí. En el fondo, pensé que tendrían dificultades cuando se enfrentaran al tipo de negligencia que les había impuesto, pero todo fue exactamente lo contrario. Parecía que no me necesitaban en absoluto. Michael claramente seguía en la cima de su juego, tenía un coche nuevo, ropa nueva y parecía un líder completamente exitoso. Me sentí terrible cuando me di cuenta de cuánto tiempo había ignorado a mi familia. Decidí que ahora dedicaría mi vida a ellos y haría todo lo posible para enmendar mi traición. Pero surgió una distancia entre nosotros que no existía antes. A menudo me preguntaba cuánto duraría. Michael nunca levantó la voz contra mí, nunca discutimos, pero me trató como a una invitada no deseada. Decidí que necesitaba tomar medidas completas. Intenté seducirlo, lencería sexy, insinuaciones, nada ayudó. Apenas me tocaba. Unos meses después, observé el estado de nuestro matrimonio, sin vida sexual, sin intimidad, sin comunicación. Decidí que no podía vivir así. Sugerí terapia de pareja, entonces Michael dejó de hablarme. No quiero decir solo que no confiaba en mí, simplemente dejó de hablar. Ni una palabra durante semanas. Estaba nerviosa cuando llegó mi cumpleaños. Me permití sentir un poco de nervios. Después de todo, él no podía ignorarme en mi cumpleaños. Dios, qué equivocada estaba. Llegué a casa del trabajo lista para ver qué había planeado mi familia, solo para encontrar la casa vacía. Solo una pequeña caja envuelta en la mesa del comedor era lo único que había en su lugar. Sabía lo que era incluso antes de abrirlo. Hace unos años, olvidé el cumpleaños de Michael. En un pánico, encontré un reloj barato en una tienda en la siguiente calle. Tenía la intención de corregir mi error más tarde, pero nunca lo hice y eventualmente lo olvidé. Mi regalo fue un error, pero su regalo fue calculado. Para cuando me fui a la cama, estaba furiosa. Mantener a mis hijos lejos de mí en mi cumpleaños era simplemente cruel. No podía creer que pudiera hacerme esto, y un regalo, esto ya cruzaba todos los límites. Debería haberme dado cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El simbolismo debería haber sido suficiente. Michael no era una persona malvada, era la persona más gentil, cariñosa y amorosa que había conocido. Si no hubiera estado tan nublada por la ira por ese maldito regalo,
podría haber salvado mi matrimonio. Si hubiera confesado mis pecados y pedido perdón, tal vez habría esperanza. Desafortunadamente, en ese momento, dejé de pensar en trabajar en mi matrimonio y empecé a pensar en el divorcio. Estaba triste, pero estaba decidida. Me llevó varias semanas resolver todos los detalles con un abogado. Le conté cómo Michael estaba distante e incluso cruel, cómo mantenía a los niños alejados de mí, cómo ignoraba mis peticiones de ir a terapia, cómo dejó de hablarme. Mi abogado atacó mis comentarios, dijo que sería bien compensada. Revisamos la demanda, sentí que estaba haciendo lo justo pero también defendiendo lo que necesitaba para vivir una vida normal. Todo lo que quedaba era entregar la mala noticia. Permanecí en silencio en la puerta de la oficina y miré al hombre que una vez fue mi esposo, mi alma gemela. Parecía la misma persona, pero no era él. Finalmente, ya he tenido suficiente, Michael. Quiero el divorcio. Hubo un largo silencio, pero no vi ninguna emoción en su rostro. Me pareció que sonreía, pero lo más probable es que solo estuviera en shock. Debió haberse sorprendido porque su reacción no fue la que esperaba, no hubo gritos, no hubo preguntas. Está bien, eso es todo. El viernes siguiente, le entregaron mi petición de divorcio. Ese fin de semana, Michael estaba de mejor humor, pero si intentó hacer las paces, ya era demasiado tarde. No estaba de humor para la reconciliación. Incluso me dijo adiós en la puerta cuando salí para trabajar el lunes por la mañana. Demasiado poco, demasiado tarde, pensé. Cuando llegué a la oficina, me di cuenta de que había un gran problema, pero no tenía idea de qué era. Mi jefe, el presidente de nuestra empresa y nuestro abogado corporativo estaban discutiendo en la sala de conferencias, se agitaban los puños llenos de papeles. Estaba tan ocupada observando la histeria que no noté al hombre que me esperaba cerca de mi lugar de trabajo. Me asustó cuando habló. Jennifer Smith, sí, ha sido notificada. El hombre me entregó un sobre masivo, me tomó una foto y se fue. Ni siquiera tuve la oportunidad de sentarme, mucho menos de mirar el contenido del sobre. Tan pronto como el hombre se fue, un guardia de seguridad y un gerente de recursos humanos se pararon frente a mí. Señora Smith, ha sido suspendida pendiente de una investigación por denuncias de comportamiento inapropiado en el lugar de trabajo. Por favor, recoja sus pertenencias personales y abandone el edificio, dijo. Fue humillante empacar mis cosas mientras mis colegas miraban. Fue aún peor cuando me escoltaron fuera del edificio. No tenía idea de lo que estaba pasando. Apenas había salido del estacionamiento cuando sonó mi teléfono, era mi abogado. Ni siquiera tuve tiempo de decir hola antes de que comenzara a regañarme. Ocultando información importante y haciéndome quedar como una idiota, fueron las únicas frases que tenían sentido. Conduje a casa en silencio. La casa estaba vacía nuevamente cuando llegué. No tenía idea del infierno que había desatado hasta que finalmente me calmé lo suficiente como para recordar el sobre. La contrademanda de Michael fue devastadora, casi todas mis aventuras extramaritales estaban documentadas allí. No había dinero, gastó casi todos nuestros ahorros. Lo que más me impactó fue la palabra adulterio. Pensé que mi vida no podía empeorar. Luego, intenté llamar a mis padres. Necesitaba apoyo. Mi padre me llamó idiota y me colgó. No necesitaba decirme por qué pensaba así. Lo sabía. Los siguientes 7 días fueron los más solitarios de mi vida, pero años después, los recordaré con cariño como buenos días. Michael dejó una nota, que encontré más tarde, diciendo que se había llevado a los niños de camping y que volvería el domingo. Esa primera tarde, mi amiga más antigua, Rebecca, llamó alrededor de las 7 para ver cómo estaba. Me dijo que Michael le había enviado el DVD y que no quería saber qué había en él. Durante los siguientes días, mi abogado describió en detalle la desesperanza de mi situación. Fui despedida por mala conducta en el trabajo y se presentó una demanda contra mi empresa, varios clientes de la empresa y todos mis compañeros sexuales. Perderé la custodia de mis hijos. Perderé todo.
En ese momento, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa si solo Michael detenía todos los litigios. Intenté prepararme para su regreso, desafortunadamente, no podía dejar de llorar. Cuando mi familia regresó a casa, estaba hecha un completo desastre. Los niños pasaron junto a mí como si no estuviera en la habitación. Michael entró unos minutos después, cerveza en mano, luciendo como si no le importara. Apenas podía hablar. «¿Me destruirás?», el puro odio en su voz me destruyó. Dios, espero que sí. En ese momento ni siquiera le estaba hablando a él. Solo estaba pensando en voz alta. Pero Mel se lanzó a una diatriba que duró varios minutos, cada palabra me destrozaba. Luego se levantó y salió de la habitación. Puedo decir honestamente que no me rendí. Intenté reconectar con Michael, pero él no quería hablar conmigo. Me preguntaba cómo Michael y los niños estaban enfrentando la falta de dinero, pero todo parecía estar bien. A veces, secretamente lo observaba dejarlos o recogerlos de la escuela. No podía encontrar trabajo y recibía beneficios de desempleo. Mis padres no querían hablar conmigo. Necesitaba un lugar donde vivir, así que empecé a mudarme de un lugar a otro, principalmente con hombres divorciados. Nadie quería tenerme cerca por mucho tiempo. Un día todo estaba bien, y al siguiente, querían que me fuera. Siguiendo el consejo de un abogado, empecé a ver a un psicoterapeuta. Creía que si me arrepentía de mi comportamiento y trataba de obtener ayuda profesional por mi cuenta, eso me ayudaría en el tribunal. Tenía muy poca esperanza. Logré trabajar algunos puntos, la mayoría de los cuales compartí contigo. Pero el mejor consejo de mi terapeuta llegó hacia el final de nuestras sesiones, nos aconsejó correr lejos, muy lejos. No sé por qué la realización de que él sabía sobre mi traición voluntaria fue mucho peor, pero así fue. Lloré fuertemente en ese momento. Estaba viviendo con un amigo de un amigo, un tipo decente llamado Robert, creo. Él tenía planes de hacer que nuestra relación fuera más que solo vecinos. Cuando entró en la habitación para averiguar qué había pasado, me di cuenta de que había estado bebiendo. Cuando vio el paquete, se enfureció y salió por la puerta antes de que pudiera detenerlo. Me preocupé cuando unas horas después, Robert no estaba en casa. Debería haberlo hecho, las enfermeras en el hospital guardaron silencio sobre los detalles, pero sabían la mayor parte de la historia. Obviamente, Robert entró en conflicto con Michael. Michael casi lo golpea hasta la muerte, su rostro quedó desfigurado, sufrió una conmoción cerebral, varias lesiones internas y un fémur izquierdo destrozado. Tenía miedo, mis problemas ahora estaban infectando a las personas a mi alrededor. En la próxima sesión, le conté esta historia a mi terapeuta. Ella comenzó a hacerme preguntas sobre mi vida. Le conté todo lo que sabía. Era hijo único y no tenía familia, quedó huérfano de adolescente. Hablé sobre nuestro amor joven, sobre su devoción hacia mí y los niños. Le conté sobre sus acciones durante 2 años cuando debería haber sabido sobre mi infidelidad y comportamiento posterior. Y le conté lo que Michael le hizo a Robert. Cuando terminé, ella parecía asustada. Debes huir de aquí lo más lejos posible. Déjalo en paz, no lo llames, no le escribas, no le dejes saber dónde estás. No hay esperanza de reconciliación, ni siquiera lo intentes. Sigue adelante con tu vida. Si lo presionas, el resultado más probable será que te mate. Tus acciones claramente quebraron a una persona con una mente frágil, toda su vida, sufrió decepción tras decepción. Nunca te perdonará, nunca olvidará. Corre. Y corrí lejos. Huí de los recuerdos de mi vida perfecta a un pueblo universitario miserable en Virginia, donde encontré un trabajo aún más miserable. Unos años más tarde, encontré a un hombre que podía tolerarme e ignorar mi pasado. Lo mejor que puedo decir al respecto es que no olía mal ni me golpeaba. No había amor entre nosotros, solo amistad. Estoy segura de que esto fue parte de mi castigo. Mis hijos se comunicaron conmigo a medida que crecían,
solo para saludar y hacerme saber que estaban vivos y que sabían que yo también lo estaba. Nunca pidieron verme ni desempeñar ningún papel significativo en sus vidas. Michael, bueno, prosperó sin mí. Seguí sus noticias lo mejor que pude. Siempre fue una superestrella en la industria del software, y tenía una gran fortuna para demostrarlo. No se escribió nada especial sobre su vida personal. Lo vi una vez más en la boda de mi hija. Me sorprendió que me invitaran. Se veía fantástico, parecía el hombre que poseía mi corazón y a quien traicioné. Admito que tuve un poco de miedo cuando se acercó a mí para burlarse una última vez. Para que conste, tú arruinaste mi vida primero, dijo, mirando mi humilde anillo de bodas. En ese momento, lamenté haberlo puesto en mi dedo. Me alegra que hayas encontrado a alguien. Espero que te haga feliz, continuó, y luego se fue. Suscríbete a nuestro canal para que tu media naranja no te sea infiel. Y sigue adelante y escucha la próxima historia porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente.